Garbo, el espía que engañó a Hitler. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy vamos a hablar de espías, pero de un espía español y justo 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Vamos a hablar de un español, Joan Garbo, que seguro que más de uno conoce su historia, pero otros no. Empezamos. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas, Francisco. Muchísimas gracias por invitarme, como siempre. Bueno, Joan Pujol, Garbo es el nombre en clave. Joan Pujol Garbo, sí. Alaric para los alemanes. Al final es un personaje, quería traerlo porque es una figura súper interesante. Tiene una vida él particular, que parece de película. O sea, cuando cuentas la historia o lees sobre él, te das cuenta de que es una vida de película. Es absolutamente increíble. Pero al final fue fundamental tanto él como las diferentes estrategias de desengaño que hubo en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para que se llevara a cabo con éxito el desembarco de Normandía. Aún así, como ahora veremos, Joan Pujol tenía completamente engañado a los alemanes, absolutamente engañados a los alemanes, y se creían toda la información que les enviaba. Para empezar, lo que quería comentar, bueno, pues brevemente, ¿no? ¿Qué consiste estas operaciones? Antes de empezar de espías, vamos a hablar de ti. A Héctor, sí. De Curiosidad Historia, me pongo a hablar y ya... No son sus dos apellidos, Es su cuenta en Instagram, que también está en YouTube, pero Instagram es una cuenta muy potente, con sus dos amigos, ¿no? Iván y Aníbal. ¿Y acabáis de sacar un juego de cartas o es un...? Hemos sacado un juego de cartas. Qué interesante. Sí, que es un juego al estilo, podríamos decir, el Uno, ¿vale? Es decir, tiene todo una dinámica histórica, un contexto histórico. Es más, en el librito que tenemos hay explicadas muchas curiosidades históricas y una introducción sobre qué es la historia, muy breve y yo creo que divertida. Y la idea del juego es que sea una dinámica muy divertida, sea el estilo 1 para jugar con amigos, con familiares o con quien quiera. Pues tendría que hacerme con uno para este verano. Pues mira, perfecto. Pues Héctor, vamos a empezar a conocer a este hombre, a Pujol, a Joan Pujol, conocidos internacionalmente como Garbo, ¿no? Como Garbo. Pues vamos a ver un poco su historia inicial, ¿no? Y después cómo se mete a espía. Sí, antes solo quería hacer una matización, que es que al final durante toda la historia se han llevado a cabo estrategias de engaño. Es decir, es una cosa muy común. Es más, Sun Tzu en el arte de la guerra ya enfatizaba sobre la importancia del engaño. Porque al final, si tú consigues que tu enemigo piense, por ejemplo, que vas a atacar por X sector y que movilice sus tropas hacia allí, al final tus objetivos estratégicos son mucho más fáciles de cumplir, ¿no? Entonces, durante toda la historia se ha utilizado, pero es verdad que la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría fue donde estas estrategias de engaño se volvieron más sofisticadas, no más refinadas y más importantes también. Y dentro de este contexto es donde entra Joan Pujol, que colaboró con un sistema que ideó los británicos, que se llama Double Cross System, que básicamente lo que querían era intentar que los espías alemanes que estuvieran en Gran Bretaña, si no los capturaban o los tenían que ejecutar, cosa que también pasaba, intentar convertirlos en agentes dobles. Es más, se calcula que para el año 41 la gran mayoría de espías alemanes en Gran Bretaña habían sido desactivados o convertidos en agentes dobles. Y ahí dentro es donde entra Joan Pujol, un agente doble que trabajó con los alemanes, supuestamente dándoles información de calidad, pero a su vez estaba trabajando realmente para los británicos para poder engañar a los alemanes. Voy a empezar hablando de la infancia de Joan Pujol, porque tanto su infancia como su vida personal fueron muy importantes para todo lo que consiguió después. Es más, para los británicos se le considera como el más grande de todos los agentes dobles de la Segunda Guerra Mundial. Joan Pujol García, o Juan Pujol en castellano,
Nació en Barcelona el 14 de febrero de 1912, en el seno de una familia acomodada, él, de ideas liberales, burguesa. Él cuenta que toda su infancia fue con cierta comodidad, sin ningún tipo de privaciones, no tuvo problemas económicos patentes. Su padre tenía una fábrica y su padre fue una figura fundamental para él porque él estuvo siempre introduciendo ideas como el respeto hacia otras personas, la libertad y la democracia, cosa que también será fundamental para la forma en la que actuó él después. Antes de la Guerra Civil, él estudió Filosofía y Letras, pero lo tuvo que dejar. Se destaca que tanto en su juventud como en su niñez era una persona muy imaginativa y que eso en su juventud le llevó incluso a tener varios problemas. Pero, curiosamente, esa imaginación, ese afán soñador, es lo que le llevó también a tener éxito como agente doble en la Segunda Guerra Mundial, porque al final se inventaba unas historias que son increíbles. Antes de la Guerra Civil, como digo, primero intentó estudiar Filosofía y Letras, luego al final estudió para montar una granja avícola, una granja de pollos, y él siempre se destacó por ser un gran lector. Hizo el servicio militar y en el año 34 murió su padre, cosa que le influenció mucho, porque él le tenía mucho respeto y mucho cariño a su padre. Ya en la Guerra Civil, como digo, su padre le había introducido ideas como la democracia, ideas contrarias a los totalitarismos, ¿no? ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.